A iniciar la grabación. Y bueno, bienvenidos a esta nueva serie de análisis técnico. Vamos a realizar un poco una breve vistazo. No vamos a profundizar, pero vamos a dar un brochazo a todos los temas de análisis técnico que podemos dar. Y pues entre más nos apoyes en preguntar qué tipos de análisis técnico te gustaría que nosotros te explicáramos, te profundizáramos, por favor escríbenos a soporte@elclubdeinversionistas.com y en las próximas sesiones estaremos realizando una serie de videos sobre análisis técnico para que pues tú te lleves a la mano mucha información. Bueno, entonces por ahora, el día de hoy, la elegida es las velas japonesas. Vamos a comprender un poco por qué las velas japonesas y cómo a través de las velas japonesas vamos a entender la lucha que hay entre los compradores y vendedores. Uno de los principios de análisis técnico consiste en encontrar patrones. Y como ustedes lo saben muy bien, lo hemos repetido miles de ocasiones en el reto 21 o en los diferentes webinarios que hemos realizado, que el que manda en la casa es el precio. Sí, diferentes análisis, indicadores y demás pueden que sean pues príncipes, reyes, lo que sea, pero siempre la que manda es la reina en la casa, ¿cierto? Y la reina en este caso es el precio. En el mercado siempre va a reinar el precio. Entonces, eh, por favor, guárdate en tu cabeza. Si eres mujer, ya entenderás, si eres hombre, también el precio es el que manda. Entonces vamos a entender un poco sobre cómo funciona el análisis técnico, cómo podemos interpretar las velas japonesas de una manera sencilla. Y aquí podrás ver en la pantalla dos velas, dos colores, una de color verde y otro de color rojo. Las velas japonesas se crearon básicamente porque las gráficas que se realizaba con el sistema occidental revisaba una relación que hay entre el cierre de la sesión anterior al cierre de la sesión actual. De este modo, pues es fácil de interpretar igualmente, pero no da la ventaja que dan las velas japonesas, en el cual te da una relación del cierre, de la relación que hay entre la apertura y del cierre de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, vamos a ir rápidamente a revisar de qué se trata esto. Entonces, aquí podrás ver dos velas. Una de ellas es de color verde. Aquí les puse un valor para que ustedes puedan comprender un poco cómo funciona. Digamos, esta es una acción XYZ cuyo valor es de $100 y arranca cuando suena la bolsa del mercado, o bien sea, estas velas pueden tener diferentes temporalidades, de un día, de un minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de una semana, de un mes, X, Y, Z. En este caso, considéralo que fue una vela de un día, es decir, ustedes saben que la Bolsa de Valores de Nueva York abre a las 9:30 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Entonces, digamos, a las 9 de la mañana abrió esta acción XYZ en $100 y termina el día, como dice acá el cierre, en $110. Entonces, es muy fácil de interpretar de esta forma, como cuando tú ves un gráfico como este, una vela única de un día, puedes interpretar sin estar mirando otros valores, saber que comenzó en $100 y cerró el día en 110. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué son esas velas, esas líneas negras que tú tienes ahí? ¿Será que Yenuk se equivocó y no lo borró? No. Esos nosotros lo llamamos pabilos o colas. Si están arriba de la vela lo llamamos pabilo y si está debajo lo llamamos cola. Bueno, en este caso en particular veremos un poco sobre por qué se presentan estas colas o pabilos en las velas japonesas y las, los pabilos y las velas lo que nos va a presentar y nos va a dar un dato es de lo siguiente. Si se trata de pabilo, o sea, porque está arriba de la vela, te va a indicar cuál fue el alto en esa temporalidad. En este caso, pues llegó a cerrar en 110, pero estuvo en un alto por encima de 110, ¿verdad? Entonces yo puedo
con este número poder saber cuánto fue el alto que alcanzó en ese día o en ese periodo de tiempo. Por el otro lado, si tenemos una cola, podemos saber si en ese periodo de tiempo, en este caso el de un día, cuál fue el bajo que logró. Yenuk ocasionalmente no colocó el valor para no entrar en discusión, pero si en este pedazo de vela tenemos 10, aquí puede ser la mitad y este puede ser 25, es decir, tal vez el alto fue, y yo puedo saberlo inclusive sin mirar cuánto puede ser, alrededor de 130 a 135, ¿verdad? Ay, perdón, alrededor de 100, 120, 112.5 o 113 más o menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si de 100 a 110, esa es una escala, por ejemplo, más o menos que subió 10, si sube este pedacito, pues tú puedes rápidamente decir cuánto pudo haber subido. Sin embargo, en los gráficos tú siempre puedes mirar los precios, pero es una forma rápida de mirar hasta cuánto subió y cuánto bajó. Muy bien. Por el contrario, ¿qué pasa cuando la bolsa baja de precio? Resulta que, por ejemplo, arranca a las 9:30 de la mañana en $110, pero cierra a las 4 de la tarde en $100. En ese caso, nosotros llamamos a esa vela una vela roja o donde los vendedores han ganado, ¿cierto? Es una vela bajista, en este caso una vela alcista. Lo mismo sucede, resulta que en esta misma vela también tuvo un alto, estuvo un pabilo en un nivel por encima del valor de la apertura, y lo mismo tuvo una cola donde tuvo un valor por debajo del cierre de la vela. Así que tanto la vela verde, que es alcista, como la vela roja, que es bajista, te indica cuál fue el valor de apertura en ambos casos, cuál fue el valor de cierre en ambos casos, y también nos indica cuál fue el alto logrado en ese tiempo, o sea, en ese, por ejemplo, en este caso que es diario, cuál fue el alto logrado en el día o cuál fue el bajo logrado en el día. Esto es una forma clara de entender. Si tú ves una vela así, es que los ganadores fueron los compradores. A este lado fueron los compradores. Y a este lado, los ganadores fueron los vendedores. Ok, ahora vamos rápidamente a mirar cómo son las diferentes formas de vela. Claro, no siempre se van a presentar así de bonitas. Van a ver, pues, algunas veces no van a arrancar en 100, sino van a arrancar de pronto en 95 y van a terminar en 140. Otras veces arrancan en 100 y terminan en 100.5. Otras veces arrancan en 110 y terminan en 140, perdón, 95, 80, 60. Así que vamos a mirar todas las formas de las velas que se pueden formar. Mira, aquí puedes observar todas las diferentes formaciones de velas que pueden suceder. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, los que están en la parte superior y en la parte inferior? Los que están en la parte superior, pues obviamente son velas de cuerpos más grandes. Igualmente, estas velas que tienen un cuerpo más pequeño, o sea, es más chiquitico, más enanito, también son igualmente velas japonesas. Inclusive pueden ser más pequeñas o más grandes. Lo importante es que tú empieces a diferenciar qué tipo de tamaño tiene esas velas e independientemente, por ejemplo, que la vela sea así de larga o así, esos tipos de velas van a tener un significado. Y vamos a ir a comprender un poco sobre cómo vamos a analizar de diferentes formas estas velas. ¿Sí? Entonces, ¿están listos para entrar en este mundo de las velas? Y lo más claro es que en el gráfico, como ves acá, siempre, siempre va a haber caos. Cuando tú miras un gráfico como esta, pues muchas veces tú dices, esto es un caos, porque tú no entiendes muy bien qué es lo que está sucediendo en este preciso momento. Pero poco a poco tú vas a entender que hay un cierto patrón, cierto patrón. Es muy fácil de comprenderlo. Cuando, por ejemplo, estás montando bicicleta, sabes que simplemente consta de mantener equilibrio, pedalear la bicicleta, ir hacia la dirección que tú quieres y frenar cuando requieres.
Esas son las 3 cosas que tú tienes que realizar en la bicicleta. Pero cuando comienzas es muy complicado porque no sabes si empujar, no empujar, mantener el equilibrio, si debes mirar al frente, si debes frenar, y empiezas a tener muchísimas complicaciones y te pasa exactamente lo mismo las primeras veces que ves los gráficos con estas velas japonesas. Lo primero que sientes es que hay un caos, no entiendes. Y déjame decirte algo, muchas de las personas que llevan más de un año invirtiendo, viendo gráficos todos los días, te puedo asegurar que hoy en día lo único que ven cuando ven los gráficos es caos. Es para ellos muy difícil identificar qué tipo de patrones se están formando. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces eh, nos pasa algo que se llama el exceso de información. Nos llenamos de tanta información, leemos por todas partes. Mira, te voy a decir algo. Ver, ver estas velas es como cuando tú entiendes un jeroglífico o un idioma. Digamos, yo sé coreano, sé español, sin embargo, yo no me confundo entre el coreano y el español porque para mí es claro, cuando leo una letra de alfabeto o cuando veo Hangul, que es el idioma coreano, puedo entender perfectamente qué es lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque mis ojos se acostumbraron a verlo. Pero seguramente cuando tú comenzaste a escribir o a leer un idioma, una escritura en particular, te costó mucho trabajo comienzo a entenderlo, ¿verdad? Entonces lo que te pido es que por favor pienses exactamente lo mismo en este momento. Por este momento será un caos, pero al final tú entenderás que esto es como un lenguaje que poco a poco vas a comprender los patrones y vas a poderlo leer sin siquiera tener que analizar. Por eso a veces creo que colocar la lectura de las velas japonesas como un análisis técnico no es lo correcto, ¿cierto? Porque las velas japonesas, más allá de un análisis técnico, va un poco más de arte y de intuición. Entonces, con eso dicho, vamos ahora a mirar cuándo son los momentos que un comprador gana o cuando un vendedor gana. Listo. Aquí está en este caso cuando, por ejemplo, los vendedores ganan. Comienzo con las bajadas. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra mente está acostumbrada a que los precios suban, a que tú ganas simplemente cuando el precio está subiendo. Y en este caso, tú sabes que en la Bolsa de Valores de Nueva York, tú puedes ganar inclusive cuando está bajando. De hecho, entre las personas que estábamos en el club, los que han seguido, por ejemplo, el Reto 21 y diferentes personas que yo he conocido, muchos de ellos les encanta más cuando el precio está cayendo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es más fácil eventualmente ganar con una probabilidad de oportunidad más alta cuando el precio está cayendo. Hace poco hablamos sobre cómo funcionan las diferentes fases en temas de la bolsa, ¿cierto? Hay diferentes fases donde se produce, por ejemplo, codicia, incertidumbre y luego miedo. Y en este caso, cuando los vendedores ganan es cuando se produce lo que nosotros llamamos miedo. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco sobre cómo se produce este efecto de miedo en los gráficos. ¿Cómo puedes tú entender por qué las personas dicen que hay miedo cuando ven una vela? Bueno, vamos acá rápidamente. Este cuadro lo hice para que ustedes puedan observar un poco mejor. Voy a aquí para los que están mirando desde Facebook. Eso ahí. Y en este caso particular, tú lo que estás viendo es lo siguiente. ¿Qué es lo que estás viendo? Una vela que no tiene cuerpo, no tiene cuerpo, parecen dos rayas, ¿cierto? Una base y una vela o un pabilo larguísimo, ¿sí? Esto es cuando solamente se presenta la cola, cuando tú solamente ves la cola y hay un cuerpo achatado en el piso, es que se presenta un fenómeno que nosotros llamamos un V invertido. ¿Qué quiere decir? Que hay, si esto fue en el día, esto, piensa que estos fueron las velas que sucedió dentro del día,
no sé, en diferentes horas, como para que llegue a ser 9 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana hasta las 4. Y lo que ves es que comienza, apertura la bolsa aquí en el fondo, porque recuerda que la vela siempre muestra el comienzo, o sea, donde apertura y donde cierra. Entonces, apertura en este nivel, una vela verde quiere decir que arranca en el piso, o sea, acá, sube, 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 llega hasta el alto, porque aquí no hay un cierre, ¿se acuerdan que el pabilo muestra ese alto? Luego retrocede, 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 hasta llegar al cierre. Y cuando llega al cierre, llega a cerrar en el mismo nivel que abrió. Por esa razón se presenta esta figura donde hay un pabilo grande o una cola invertida grande con un cuerpo achatado. Cuando tú ves una figura así, es que los vendedores ganaron. Ahora, no voy a hablar en términos de cómo se llaman esas velas en nombres japoneses, porque muchas veces las personas se confunden que doji, que maro no sé qué, lo la la, y la idea es que tú puedas interpretar de una manera fácil lo que estás viendo, sin, digamos, con nombres y demás. Bueno, entonces vamos ahora con la siguiente. ¿Qué sucede cuando tenemos más bien entonces un cuerpo completo? Ya lo vimos en el anterior, ¿no? En este caso, ni siquiera tiene un pabilo, no tiene cola. ¿Qué quiere decir? Que arrancó aquí, apertura, intentó bajar, se quedó, permaneció durante el día a este nivel y luego tuvo una caída fuerte hasta llegar a este nivel. Ese es el nivel de cierre de la bolsa. Entonces, cuando sucede eso, es que también los vendedores ganaron. Por el otro lado, puede que suceda una vela así, donde haya un cuerpito con un pabilito. Esto sí, como una vela de ponqué de cumpleaños. Y puedes notarlo de una forma muy fácil. Perdón, que no le estoy mostrando. En este caso, el del ponqué de cumpleaños es, arranca la bolsa, o sea, este siempre te va a marcar el momento de la apertura. Y como podrás observar aquí en las velas, cómo compone, está acá, arranca aquí, sube a un nivel alto, o sea, esa es la que marca la diferencia del pabilo, y luego permanece hasta que termina cayendo y cierra en este nivel. Y como cierra en este nivel, es la que va a formar el piso de la vela. Por esta razón, arranca acá, sube, luego baja y termina este nivel. ¿Listo? Entonces, muy fácil, muy fácil. Y este caso también es cuando los vendedores ganan. Siguiente caso. Siguiente caso es cuando se presenta lo que nosotros llamamos un martillo invertido. Pero, ¿qué es realmente eso? Cuando tú veas una figura de estas, donde la cola o el pabilo o lo que quieras llamarlo, tiene una longitud más larga que el doble del cuerpo del mismo, o sea, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene casi 1, 2, 3 veces de largo, es que sucedió esto en el día. Siempre arrancas acá, si tienes una vela de color rojo, quiere decir que hubo bajista, entonces arranca aquí en este nivel, sube, ¿cierto? Sube, 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 luego llega hasta un alto, porque eso es lo que indica que llegó a este alto, y luego hace una caída profunda por debajo inclusive del valor de donde comenzó y forma un cuerpo abajo. Por eso es que abrió acá, subió y cayó hasta el fondo. Esto quiere decir que los vendedores ganaron. La siguiente forma es esta. Muy parecido a una vela de martillo. Sucede exactamente lo mismo. Comienza, recuerde que una vela verde quiere decir que arrancó, aperturó acá y cerró acá, ¿no? Recuerden, vuelvo acá, a este caso, apertura y cierre. Y si ves roja, es que aperturó aquí arriba y cerró abajo. Listo. Entonces, en este caso particular, ustedes ven que apertura acá, sube rápidamente hasta un alto y luego regresa, pero no llega a bajar por debajo de la apertura como en este caso. En este caso cierra un poco más arriba, lo cual termina un poco arriba del precio de la apertura. También se genera una vela tipo amarillo, pero de color verde. Entonces, en este caso también funciona que los vendedores están ganando. Entonces, como puedes observar,
Son diferentes formaciones. Hemos visto, mira, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de velas y pues puedes interpretar de esta forma cómo los vendedores están ganando, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, vamos a mirar rápidamente cómo sucede cuando los compradores ganan. Y recuerda de nuevo, siempre una vela verde quiere decir que apertura acá y cierra acá. Entonces vamos a mirar la primera parte. Es como la invertida de la otra, ¿no? Ahora, si te das cuenta, no hay una B invertida, sino perfectamente puedes ver una B en varias de ellas. En este caso, quiere decir que hay una cola, una línea larga, no hay un cuerpo, solamente una línea aplastada arriba. Eso quiere decir, pues, que los compradores ganaron. ¿Qué sucedió acá? Apertura el día aquí, llega a bajar hasta el fondo, lo cual marca el bajo del día, y luego rebota hasta llegar al mismo nivel con el cual abrió. Esa es la razón por la cual no tiene un cuerpo y se presenta una B. Y cuando se presenta este tipo de figura, quiere decir que los compradores ganaron. Ahora, veamos este caso. Cuando tienes todo un cuerpo sin pabilo ni cola, quiere decir que aperturó en este nivel, independientemente qué figuras hizo dentro del día, terminó subiendo hasta llegar al nivel superior de la vela. Entonces, muy fácil de comprender una vela con un cuerpo verde. Y recuerda, puede ser pequeño, grande o lo que sea, pero lo importante es que se vea la figura. Por el otro lado, miremos esta donde deja una pequeña cola. Siempre, cuando ves una vela así, quiere decir que en el piso fue la apertura, esta fue el cierre y este fue un bajo del día. ¿Qué quiere decir en esta vela? Que pues no hubo, por ejemplo, un alto, ¿verdad? Si no hay pabilo, quiere decir que el más alto nivel fue en este cierre. Si, y en este caso, por ejemplo, hubo una cola, quiere decir que el más bajo fue por debajo inclusive del precio de la apertura. Lo puedes ver acá. Arranca el día, sube el valor, cae, cae y luego hace una caída hasta un piso por debajo, al bajo, y luego rebota hasta llegar al nivel alto. ¿Sí? Entonces, por eso se forma este tipo de vela donde los compradores ganan. Ahora tenemos otra figura acá que es una vela martillo, como lo llaman, y es la misma que vimos en la de los vendedores, pero de forma inversa. Arranca acá, llega hasta un bajo y luego termina en un alto por encima del precio de la apertura. Entonces lo mismo, arranca en este nivel, cae hasta llegar a un bajo, o sea, es la razón por la cual se forma esta cola, se genera un bajo por la cual queda acá, pero rápidamente rebota hacia un nivel, inclusive por encima del valor de la apertura, por encima, y llega a formar un nivel de techo. Entonces, este techo es el cierre por lo cual termina el cuerpo con una forma de un martillo, ¿verdad? Listo. Lo mismo sucede cuando se ve esa misma figura, pero de color rojo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el valor del cierre fue por debajo del valor de la apertura, como lo puedes observar. Entonces está el valor de la apertura en este nivel, llega a caer y luego rebota hasta llegar a un punto que llega a cerrar, que está por debajo del valor que abrió. Entonces mira, por ejemplo acá, abre acá, cae, forma el bajo, lo cual forma este cola que tú ves acá, luego rebota, pero no logra superar con el precio que abrió el mercado. Es decir, termina por debajo del valor. ¿Sí? Ustedes pueden notar aquí el huequito que hay, ¿no? Entonces, por eso se forma una vela roja. Esa gran diferencia entre esta y esta, tú puedes observar ahora, entiendes por qué se forma un color verde o un color rojo, ¿sí? Es básicamente porque en una superó el valor de la apertura y en la otra porque estuvo por debajo del valor de la apertura. Listo. Ahora, por último, la parte más difícil, cuando se genera empate. Bueno, vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo se genera el empate? Es que hay una incertidumbre, una indecisión. La oferta y la demanda es la misma. Entonces, fíjate esto. Mira esta composición. Una vela japonesa que parece una cruz, ¿cierto? Y aquí dibujé dos cajos diferentes donde la cruz se presenta un poco arriba o este caso un poco abajo, pero que pues básicamente es lo mismo, pero mira cómo puede ser la figura. Arranca el día acá, llega a estar en un alto, por lo cual forma este pabilo de arriba,
luego cae rápidamente hasta un piso donde genera un bajo y luego rebota a llegar al mismo precio que aperturó, por eso se genera este aplastadito. Ahora por este ladito vemos la figura un poco diferente, donde arranca el día hacia abajo, toca el bajo, lo cual genera esta cola, luego sube rápidamente otra vez hasta el alto, luego cae, rebota y termina en el mismo nivel de precio donde arrancó, lo cual se genera esta vela que indica que hay indecisión. Por el otro lado, tenemos este cuerpo de vela que parece eh, como con un pabilo y una cola larga y el cuerpo pequeñito, ¿no? Parece como martillito, pero el cuerpo quedó por dentro, más o menos en el centro. Puede que sea un poco más arriba, un poco más abajo, pero más o menos es la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que arranca el mercado acá, independientemente de qué suceda, llega a tener un piso, lo cual genera esta cola, luego rebota hasta el techo, lo cual genera el alto y el pabilo, luego retrocede rápidamente, independientemente hasta dónde llegue lo que sea, pero siempre termina un poco más por encima del valor de apertura. Mira, aquí abrió, pero terminó acá. Entonces, esta diferencia que tú ves acá de apertura y cierre es lo que genera el color verde. Por el otro lado, está aquí esta figura que tiene la misma composición, pero color rojo, hace lo mismo. Recuerda, cuando es vela roja quiere decir que arrancó arriba y terminó acá abajo. Entonces, arranca aquí arriba, ¿cierto? Apertura. ¡Pum! Sube arriba hasta el techo y luego cae rápidamente, como si fuera un techo duro. ¡Pam! Y cae. ¡Srum! Rápidamente hasta el piso. Genera este bajo en el piso y luego rebota, hace cualquier cosa que pueda hacer y luego termina por debajo del precio de la apertura. Aquí, por ejemplo, terminó acá, abrió aquí y terminó acá. Entonces, tú puedes observar cómo abre acá y termina aquí. Y por eso es que se forma el color rojo. Recuerda que siempre cuando ves una vela roja, es que abre acá y termina. Cuando ves una verde, abre aquí y cierra acá. Espero que les haya gustado esta lucha entre compradores y vendedores con las velas japonesas. En las próximas te voy a explicar un poco qué pasa cuando se genera varias velas pegadas, es decir, lo que ustedes vieron aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo leer estas velas? Y cómo saber en qué momento deben entrar, por ejemplo, ¿cierto? En este caso tú dirás, bueno, si yo estuviera operando intradía, ¿dónde debería entrar? ¿Cuáles son los sistemas de análisis técnico que yo debo tener en cuenta para entrar? Bueno, también hay patrones para ello y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Si te gusta, si quieres que lo publiquemos, por favor, comenta en este video o publica en los diferentes grupos de Facebook que tú estés y entre más compartir allá, pues vamos a dar a más gente esta información gratis como lo hemos hecho siempre para que muchas personas que no tienen acceso a cómo invertir, pues puedan tener información y podamos compartir un poco de conocimiento porque pues no queda nada mal hacerlo de esta forma. Entonces, apóyanme en esta inmensa tarea. Espero que después podamos ver en la siguiente sesión. Espero que te haya gustado y te dejo. Que tengas una muy buena noche y recuerda que a pesar de que estas son unas sesiones de análisis técnico, lo más importante de un inversionista es cómo comienzas siendo un inversionista, el ser inversionista. Y el ser comienza siendo por ti mismo. Cuando tu mente, tu corazón, eres una persona que es buena, que quiere aprender, que quieres usar el dinero que ganas en la bolsa en las cosas que realmente necesitas, para las personas que requieren. Y cuando entiendes ese propósito de ser un inversionista de verdad, es cuando realmente sucede la magia de las inversiones. Y con eso te dejo. Bueno, que tengas una muy buena noche. Chao, chao, chao.